El siguiente programa es familiar. A continuación, Desafío Agropecuario. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Los invitamos para que nos acompañen en estos 23 minutos de programa. Hablemos de una enfermedad que se viene presentando mucho en toda la región del oriente antioqueño, en el departamento, inclusive en el país y en el mundo. Una enfermedad que viene sosegando la vida de los perros, de los caninos, de nuestras mascotas. Vamos a hablar sobre el distemper canino moquillo. ¿Qué enfermedad es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se contagian las mascotas? ¿Y qué hacer para evitarla? ¿Y cómo contrarrestarla si se presenta? De eso vamos a hablar en este especial en Desafío Agropecuario. Recuerden, amigos televidentes, que nos pueden escribir al correo electrónico desafioagropecuario@vivoraltv.net. Recuerden que se pueden comunicar directamente con nosotros a través del número telefónico 312-837-5102. Y recuerden, quitando en YouTube Desafío Agropecuario, pueden ver algunos de los programas que hemos emitido hasta la fecha. Hoy le vamos a dedicar a nuestras mascotas 23 minutos de programa para que veamos una enfermedad muy, pero muy delicada. ¿Qué hacer ante la presentación de ella? De eso vamos a hablar hoy. Esperamos que el programa les guste bastante y sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy en Desafío Agropecuario, amigos televidentes, vamos a hablar sobre una enfermedad que se viene presentando mucho en nuestro municipio del Carmen de Ural y en la región. Y quizás no solo en el municipio de la región, sino en todo el país e inclusive el mundo. Vamos a hablar sobre el moquillo, una patología que se viene presentando, igual que la redundancia, desde hace aproximadamente 3 años, específicamente en nuestro municipio del Carmen de Ural, y que ha cogido mucha fuerza en los últimos meses. Una enfermedad de origen viral que afecta el sistema orgánico única y exclusivamente de los perros. Podemos decir que hace aproximadamente 3 años se presentó esta patología y los animales enfermos o afectados por esta condición clínica manifestaban trastornos neurológicos. Después de ello, se vinieron presentando otros casos clínicos con esta patología, pero dichos individuos manifestaban alteración era respiratoria. Y ahora, desde hace un par de meses hacia acá, se ha venido presentando esta condición clínica, pero con trastornos metabólicos o digestivos. Frente a esta enfermedad que viene sosegando la vida de los caninos, podríamos decir que es una enfermedad de origen viral que afecta el sistema respiratorio, digestivo y neurológico. No tiene un orden en cuanto a la presentación de la patología, no. Hay caninos que pueden venir manifestando el trastorno con problemas neurológicos, como les decía hace un momento, y uno con un examen de sangre identificaba la condición, ¿cierto? O hay pacientes que vienen simple y llanamente con descarga nasal o venían con descarga nasal o con trastornos respiratorios, como todos estornudos, secreciones nasales. En vista de esa condición clínica, realizamos el examen respectivo de serología, identificamos la patología. Y ahora últimamente vemos que muchos caninos están manifestando vómito, diarrea, decaimiento, inapetencia, postración. Todas estas, digamos que características son muy, digamos que inespecíficas, pero de acuerdo al perfil epidemiológico de la zona, nosotros sospechamos de distemper canino o moquillo y realizamos el examen de sangre respectivo y así nos damos cuenta de esta enfermedad. Es importante tener presente que de 10 animales, según la literatura, que se enferman, lastimosamente 8 se mueren. Solo 2 salen, entre comillas, avante de la condición clínica. Y hay que tener presente a su vez también de que los individuos que padecen esta enfermedad pueden quedar con secuelas, bien sea digestivas o neurológicas. Cuando esta patología, amigos televidentes, se manifiesta con una expresión neurológica, hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque es la presentación de la condición más compleja, donde no sosiega la vida del individuo, pero ojo, deteriora la calidad de vida de nuestro perro enfermo, hasta el punto de que empieza a sufrir de convulsiones, de delirios, de dismetría, de ataxia, de incontinencia urinaria, de incontinencia fecal, ¿cierto? En fin, empieza a sufrir unas
características, signos o síntomas muy complejos donde el propietario, al ver que su mascota presenta este cuadro clínico, decide más bien dormirlo, es decir, ponerle la eutanasia. Entonces, el objetivo de Desafío Agropecuario el día de hoy es hablarles sobre esta patología que viene sosegando muchos animales a nivel mundial y que lastimosamente, si bien hay vacuna para contrarrestar el moquillo, esta patología, al igual que el parvovirus, lastimosamente las cepas productoras de la enfermedad mutaron. Ojo con esto, mutaron. Y no hay vacuna creada a nivel mundial para proteger a nuestras mascotas, a nuestros caninos, contra la presentación de este cuadro clínico tan complejo y delicado. Vamos a continuación a escuchar el relato de una propietaria, quien trajo la mascota a nuestro centro veterinario y gracias a Dios, al presentar la enfermedad, salió avante de esta condición clínica. Ella va a relatar qué signos o síntomas manifestaba su animalito, ¿cierto? Y qué fue lo que se hizo con ella para contrarrestar esta enfermedad. Porque esto es Desafío Agropecuario, un Vibral Televisión para vernos. Era niega, ¿qué fue lo que le pasó a su mascota que se diagnosticó con moquillo? ¿Qué había presentado? Tenía diarrea, más que todo era como lo de la diarrea. No quería comer, estaba decaída, triste, fue de un momento a otro. No, ella empezó con una diarrea, pero menciono lo que anteriormente habías tratado, que era una gastro que tenía. Entonces, cuando presentó lo de la diarrea, yo pensé que era de nuevo gastro. Entonces, ya cuando dejó de comer, ahí sí me preocupé, la traje aquí y vos me la hospitalizaste y le hiciste unos exámenes de sangre. En los exámenes de sangre fue que ahí descubrieron que tenía moquillo. Moquillo. Frente a la enfermedad, ¿qué sabes? ¿Qué conoces? No, pues siempre he sabido que es grave, que los mata, que se salva por ahí el 20%. Entonces por eso me preocupé mucho, que hay que tenerlos vacunados, sin embargo ella estaba vacunada. ¿Cuánto tiempo duró el tratamiento? Más o menos. Pues ¿Qué dijo el doctor? Hospitalizada duró 8 días. Y el tratamiento fue lo que ustedes como le aplicaban en sí en el momento, ya de ahí se le dio de alta y depende de cómo se sintiera, ya había que mirar si se le hacía otro estudio. Ajá. De pronto conoces de las secuelas que pueden tener el moquillo, como las convulsiones, puede recaer. Tú me mencionaste en la consulta que podía presentar 3 fases, la fase normal que era cuestión como la diarrea, la otra que tenía que ver en el momento exacto, y la tercera que era la más grave, que era convulsionaba así. ¿Y hasta el momento se le dio de alta y cómo evolucionó la mascota? No, se le dio de alta hace 8 días o más, cierto, súper bien, ya está ensuciando bien, ahora vine, pero por una dermatitis que le dio. Bien amigos televidentes, entonces continuando con el tema, decimos que el moquillo es una enfermedad de origen viral que afecta única y exclusivamente a los perros, ¿sí o no? Hay una predisposición y vulnerabilidad de los perros cachorros y entre más puro, ¿cierto? Más delicado es o más vulnerable a la enfermedad. Es muy importante, amigo televidente, que si nuestra mascota presenta vómito, diarrea, decaimiento, inapetencia, postración, ¿cierto? Si se levantó una mañana y la mascota no quiso desayunar, la vemos como letárgica, decaída y aburrida, lo ideal es consultar con nuestro médico veterinario. Pero ojo, no solo nos quedemos con esta condición clínica, sino que si también vemos que nuestra mascota, por ejemplo, empezó a tener dificultad a la marcha o a la locomoción, o de pronto empezó a manifestar tic neurológico, es decir, movimientos mioclónicos involuntarios o movimientos involuntarios de una extremidad o de un segmento corporal, o de pronto está delirando o refleja dolores inespecíficos, es mejor acudir a nuestro médico veterinario de confianza. O si de pronto tiene tos, estornudos, secreciones nasales y estas, digamos que características o signos o síntomas se empezaron a manifestar de forma espontánea. Lo ideal es acudir a nuestro centro veterinario lo más pronto posible porque puede que nuestra mascota tenga moquillo, como les dije hace un momento, una enfermedad viral que es muy, pero muy delicada. Estos son signos o síntomas teniendo presente que solo única y exclusivamente afecta a los caninos y entre más cachorro y más puro sea el animalito, más vulnerable a las enfermedades es. Frente a la prevención es muy importante describir que siempre, amigos clientes, que tengamos una mascota, indiferente que sea una vaca, un caballo, un perro, una cabra, un marrano, un gato,
primero asesoremos con nuestro médico veterinario de confianza. Hablemos con ese médico veterinario de confianza para que nos diga cuáles son los cuidados básicos. Y entre esos cuidados básicos está el plan sanitario. Cada médico veterinario es libre de manejar, entre comillas, su plan sanitario para con una mascota. Pero obviamente todos los profesionales, con el conocimiento justo y digamos que con las mejores intenciones, debemos de implementar un plan sanitario acorde con las necesidades del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que conociendo el perfil epidemiológico de la zona, nosotros debemos estar capacitados para saber qué vacunas debemos aplicarle a ese cachorro y a qué edad. Si nos demoramos mucho para aplicar la vacuna, los títulos, digamos que de anticuerpos se reducen, ¿cierto? O sea, la vulnerabilidad del paciente, la inmunidad, digámoslo para que me entiendan más fácilmente, transmitida por la mamá se va reduciendo, ¿cierto? Decrece esa línea de inmunidad que le transmite la mamá a través de las inmunoglobulinas aportadas por la leche calostra, ¿cierto? Entonces, esos anticuerpos, toda esa inmunidad se va debilitando. Si nos demoramos mucho para vacunarlo, va a llegar un momento donde el animal va a ser mucho más vulnerable. Y al entrar en contacto con el patógeno, que ojo con esto, amigos televidentes, está expuesto en todo el mundo. El hecho de que nosotros, por ejemplo, caminemos por las calles de nuestro municipio del Carmen Litoral y pisemos secreciones de una mascota que son recientes, podemos llevar en nuestra ropa, en la suela de los zapatos, en el pantalón o en las manos, ¿cierto?, las esporas de este virus. Y si lo llevamos a nuestro hogar y nuestra mascota nos olfatea, nos lame o la cargamos y ella después ingiere esa espora, hay un riesgo latente de contraer la patología. Entonces yo aquí quiero desmitificar algo y es lo siguiente: no voy a un hospital porque me enfermo, no voy al médico veterinario porque mi mascota se enferma, no. O sea, la predisposición está latente y el riesgo está en cualquier lugar, en cualquier espacio hay un riesgo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hombre, implementar ese plan sanitario debidamente. Normalmente la primera vacuna que se le coloca a un cachorro está entre los 35 y 45 días, donde esa inmunidad que le transmitió la mamá, hombre, esté cayendo y no choque con la vacuna que le vamos a aplicar, pero que tampoco esté muy caída, porque ese espacio, ese intervalo de tiempo que nos demoramos en aplicarle la vacuna, es el riesgo latente para que la enfermedad entre al individuo y se encadene la patología. Y tengamos presente que el periodo de incubación del moquillo es de 14 a 16 días. ¿Saben qué es el periodo de incubación? Les enseño. El periodo de incubación es el tiempo transcurrido en que entra el patógeno o la enfermedad al cuerpo del individuo y desencadena los primeros signos o síntomas. Es decir, si mi perro hoy manifestó la sintomatología, hay que tener presente que él contrajo la enfermedad 14 o 16 días atrás. Listo, en ese momento habría que evaluar, venga, hacer un estudio respectivo y decir, ¿dónde tuve a mi perro? ¿Con qué entró en contacto? ¿O con quién se juntó, entre comillas? ¿O qué hice yo? ¿O qué facilité yo para que se enfermara mi mascota? Hay un error muy latente y es una pregunta muy común, digamos, de cierta manera, no digamos lo error, es más desconocimiento de la comunidad frente a la pretensión de una enfermedad, porque muchas veces decimos de que, venga, es que mi perrito se enfermó hoy, ¿cierto? Y de que seguramente fue que estuvo ayer o antier allí o allá, o hicimos esto o aquello, y de ahí le dependió la enfermedad. Realmente eso no es tan así. Hay que tener el periodo de incubación muy presente en las enfermedades. Por ejemplo, del parvovirus es de 3 a 5 días el periodo de incubación. Y así, esos periodos de incubación determinan el tiempo hacia atrás, con un estudio retrospectivo de cuándo se dio esa vulnerabilidad de que el paciente contraera la enfermedad, para que hoy o el día de mañana presentase la sintomatología específica. Entonces hasta ahí está claro el periodo de incubación y por eso la importancia de la implementación del plan sanitario. Ojo, amigos televidentes, al comprar una mascota, acudamos a nuestro médico veterinario de confianza para que nos diga si esa mascota está vacunada y qué antígenos se le aplicaron. Aquí, por ejemplo, tenemos un carnet, ¿cierto?, donde identificamos, por ejemplo, la aplicación de una vacuna. Ojalá que esa vacuna sea polivalente, es decir, que no tenga solo un antígeno, que tenga un par de antígenos. ¿Cómo así que antígenos? Es decir, la enfermedad que le estamos inoculando al individuo, el virus que le estamos inoculando al individuo, es decir, a nuestro canino, pero de una forma tal que no desarrolle la enfermedad. Es el virus pero modificado mediante un proceso de laboratorio para que cuando se inocule, cuando se inyecte, empiece el sistema inmunológico a desarrollar anticuerpos sin desarrollar la enfermedad. Entonces, ojo, que esta vacuna primerita que le coloquemos esté entre los 35 y 45 días y que sea polivalente, que tenga mínimo parvo más moquillo. Esos dos antígenos son esenciales
amigos televidentes, porque son las enfermedades que más se presentan acá. Si bien la vacuna, digamos que no protege contra esta cepa de moquillo y parvo, entre comillas por así decirlo, en este caso de moquillo, que es lo que nos atañe en el capítulo de Desafío Agropecuario, entre mejor plan sanitario tenga, menos duro le da la enfermedad al paciente. Es lo mismo que pasa con el COVID en las personas. Entre mejor esquema de vacunación tenga, menos duro le da la enfermedad. Hay dos gracias, por ejemplo, en el COVID, las ciencias médicas desarrollaron rápidamente unas vacunas para proteger a las personas contra estas cepas del COVID que iban mutando. Recordemos hace un par de años. Lastimosamente en medicina veterinaria no hemos podido todavía ser capaces de crear, entre comillas, esa vacuna. Realmente eso tarda años. Eso tarda entre 7, 8, 9 años, de acuerdo al avance tecnológico que es el momento y al laboratorio que realice la investigación. Pero entonces, volviendo al caso, entre mejor plan sanitario tenga mejor. Entonces, ojo, la primera vacuna que tenga parvo más moquillo, 2 antígenos. Normalmente estas son polivalentes, si tienen parvo, moquillo, hepatitis para influenza. De ahí a los 15 días, 20 días a más tardar, tiene que colocársele un refuerzo que tenga parvo más moquillo más otros antígenos más para ir generando inmunidad. En este carnet, por ejemplo, se subrayan los antígenos que se van aplicando. Recordemos, parvo, moquillo, hepatitis, leptospira, para influenza, coronavirus y la rabia. 7 enfermedades que son inoculadas en el plan sanitario de los caninos. 15 o 20 días el refuerzo, 15 o 20 días después otro refuerzo y a los 15 o 20 días, si tiene más de 3 meses, o si no espera hasta que tenga los 3 meses para colocarle una cuarta vacuna. Vuelvo y repito, amigos televidentes, la implementación del plan sanitario depende mucho de la clínica o centro veterinario, pero también nosotros tenemos un conocimiento que nos obliga a implementar ese plan sanitario y es de acuerdo al perfil epidemiológico de la zona. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro veterinario inoculamos 4 biológicos con diferentes enfermedades, ¿sí o no? Y la última recomendación que se dio por parte de los médicos veterinarios del departamento de Antioquia es la implementación de un biológico más. Entonces, antes eran 3 biológicos como plan sanitario inicial. Ahora es un 4º biológico que contiene incluida la rabia. Según normatividad norteamericana, se describe que lo ideal es que la rabia venga parte de la otra vacuna con los otros antígenos. Entonces, eso depende mucho del médico veterinario que inocule el biológico. Pero nosotros, por ejemplo, acá lo que hacemos es la polivalente y la rabia aparte, para que no haya interacciones medicamentosas, por así decirlo. Entonces recordemos, de los 35 a 45 días, 15 días, 15 días y a los 3 meses de edad o a los 15 a 20 días, si ya tiene más de 3 meses, para colocarle la polivalente más la rabia. Fundamental ese plan sanitario. Amigos televidentes, aparte de la implementación del plan sanitario, importantísimo darle una muy buena alimentación a nuestra mascota, darle un concentrado bueno, no porque sea muy costoso es un buen concentrado, no porque sea muy económico, muy barato es un mal concentrado, no, quien determina el alimento ideal para nuestra mascota es la misma mascota. Si no le da diarrea, si no le da vómito, si está bonito, si no le da prurito comezón, si no se le cae el pelo, es un alimento adecuado. Pero obviamente los concentrados se clasifican en gamas y un concentrado de buena gama es porque es un buen alimento para nuestra mascota. Por favor, recordemos que las mascotas no se bañan sino pasados los 3 meses de edad y que tengan siempre y cuando al orden del día el plan sanitario. Y ojo, protejámoslo mucho de la humedad, del frío, del sereno, de las corrientes de viento y del agua. Ahora sí vamos a hablar un poco, ya para concluir, sobre cómo nosotros los médicos veterinarios identificamos esta enfermedad, que si bien la sintomatología es muy confusa y la podemos, digamos, de cierta medida asociar con otras enfermedades, tenemos que hacer gala de las ayudas diagnósticas que dábamos hace 8 días en Desafío Agropecuario. Recordemos que en el programa anterior estuvimos en Analab, un laboratorio muy pero muy chévere, muy bacano, de la doctora Caterine, quien nos permitió entrar allí y conocer cómo se realizan estas pruebas de sangre que ayudan a identificar enfermedades en nuestras mascotas. Ojo, las ayudas diagnósticas salvan vidas, porque esto es Desafío Agropecuario en Vibral Televisión para vernos. Esta es una canina callejera, nos trajeron al centro veterinario porque presentaba un cuadro respiratorio. Ella sufrió de distemper canino moquillo y se alivió, pero quedó con secuelas neurológicas y podemos identificar, la cabecita le quedó torcidita. Es muy cariñosa, como pueden ver, pero su secuela quedó, tiene la cabecita torcidita. Son secuelas que quedan de los procesos neurológicos porque esta enfermedad de origen viral afecta el sistema nervioso central. Vamos pues, vamos.
Vamos, negra. Bien, amigos televidentes, yo les íbamos a hablar ya para concluir con este especial en Desafío Agropecuario, hablando un poco sobre el moquillo, sobre cómo nosotros los médicos veterinarios identificamos esta patología. Recordemos que hace 8 días hablábamos sobre la importancia de las ayudas diagnósticas, en este caso puntual de la serología en medicina veterinaria, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la sintomatología con la que llegue nuestra mascota, si nosotros le hacemos el examen clínico general e identificamos, por ejemplo, de que esta sintomatología se orienta mucho hacia el distemper canino moquillo, nosotros, aparte de evaluar la mascota, le tomamos unas muestras de sangre, donde vamos a hacer realmente un perfil prequirúrgico más una enfermedad viral que es distemper canino moquillo. El perfil prequirúrgico evalúa glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Glóbulos rojos se hacía anemia, glóbulos blancos si hay una infección y plaquetas si hay una enfermedad hemoparasitaria o de coagulación sanguínea. Evaluamos también con este perfil prequirúrgico si hay irregularidades en el funcionamiento renal y hepático. Y ojo, le agregamos a este perfil prequirúrgico el examen viral, que es el distemper canino moquillo. Hay 2 tipos de exámenes y recordemos que Caterine, la doctora bacterióloga ella del laboratorio Nanar, donde estuvimos 8 días, muy queridos ellos y muchas gracias por habernos permitido entrar a su laboratorio, nos hablaba de la especificidad frente a algunas pruebas. Entonces podríamos decir que hay una prueba muy rápida, es un test casero donde usted mediante unas gotitas de sangre, por así decirlo, puede identificar rápidamente si tiene moquillo o no. Pero hay una prueba mucho más específica que es la PCR, reacción en cadena polimerasa, que es muy certera y también esta nos puede determinar si tiene o no tiene moquillo. Entonces hay 2 pruebas. Retomemos, viene el paciente con una sintomatología, lo evalúo, pareciera ser moquillo, le hago el perfil prequirúrgico más el viral. Puedo hacerle el test casero rápido o puedo hacerle la PCR. Esta PCR es mucho más tesa, es mucho más específica y mucho más certera. Y esta prueba de moquillo es, digamos que más práctica, más rápida, pero nos puede dar más fácilmente falsos positivos, pero es mucho más económica. Esta se puede demorar de 3 a 5 días, esta en 2-3 horas nos pueden dar el resultado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Para no incurrir en gastos médicos, si es el caso, pero si no, entonces ya lo hacemos con la PCR, hacemos la casera y jugamos con la sintomatología del paciente, más la serología, más el resultado del moquillo, que nos den la prueba casera, rápida. Si sale positivo, efectivamente es moquillo. Si vemos que todavía estamos muy difusos porque la sintomatología no es muy clara, porque el examen de sangre del perfil prequirúrgico salió relativamente bueno y porque nos dicen el laboratorio que están como dudando, nos llaman y nos dicen, le hacemos la PCR. Y la PCR sí nos da un resultado mucho más, digamos que certero de la presentación de la condición clínica. Ahora bien, efectivamente es distemper canino moquillo. Lo primero que tenemos que hacer es aislar la mascota, porque es una enfermedad de fácil diseminación y de contagio. ¿Sí o no? 1, 2, es una enfermedad que no tiene cura. El sistema inmunológico tiene que encargarse solo de contrarrestar la enfermedad. ¿Qué se hace entonces como alternativa terapéutica? Lo hospitalizamos, lo aislamos y le ponemos, de acuerdo a la sintomatología, unos medicamentos. Aquí no es que el veterinario X o Y tenga la cura, aquí no es que el veterinario X o Y sea capaz de resolver la enfermedad, no, aquí es de jugar con una serie de características importantes para poder resolver la enfermedad. Primero, la condición clínica que presenta el paciente, ¿cierto? 2, el sistema inmunológico y el plan sanitario. Y 3, las cargas del propio individuo, porque para mí, siempre lo he dicho, hay 3 aspectos importantes que juegan un papel importante dentro de la resolución de un cuadro clínico. Primero, es la identificación de la enfermedad. 2, la terapia farmacológica instaurada. Y 3, supremamente importante, la respuesta del paciente. Yo puedo dar muy buen diagnóstico, yo puedo mandar la mejor droga del mundo, pero si el paciente es alérgico, o es muy bravo, o es muy grosero, o no somos capaces de poner la droga, no hay nada que hacer lastimosamente. Plan sanitario. La ayuda diagnóstica con el formato debido. Las muestras, como lo vieron en las imágenes, muy bien tomadas. Tubo tapa-lila para evaluar la composición de la sangre y tubo tapa roja para evaluar las químicas. En este podemos identificar, por ejemplo, si tiene o no tiene moquillo con la prueba casera. Es supremamente importante, amigos televidentes. Y la terapia farmacológica, como les digo, no tiene una resolución específica. El sistema inmunológico tiene que encargarse de contrarrestar la enfermedad y es cruzar los dedos para que de cierta medida nuestra mascota salga avante de la condición clínica. Suero, reguladores intestinales, antibiótico-terapia, analgésicos, inmunomoduladores, suministro complejo multivitamínico, dentro de las alternativas terapéuticas que se tienen para estas condiciones. Tengan presente, amigos televidentes, que hay muchos medicamentos en el mercado, pero no por el costo y por la aplicabilidad se nos va a garantizar que nuestra mascota se salve.
Esto es todo frente a esta patología, amigos televidentes. Esperamos que hayan aprendido un poco, que hayan conocido sobre una enfermedad que se viene presentando mucho en las clínicas, en los centros veterinarios de la región y del país. El distemperio canino moquillo, enfermedad que 10 animales, lastimosamente 8 se mueren. A cuidar nuestras mascotas. No siendo más, nos vemos dentro de 8 días como Desafío Agropecuario. Chao, chao.